Buen día, mi nombre es Emilia McDonald, soy nutricionista clínica y hoy vamos a hablar del tema evaluación nutricional en el embarazo. Bueno, primero vamos a hablar de algunos factores de riesgo nutricional que pueden suceder durante el embarazo. Estos puede ser, primero, ¿verdad?, el embarazo en adolescencia, la malnutrición por déficit o por exceso, ¿verdad? Puede ser tanto desnutrición o bajo peso, como por el contrario, ¿verdad? Puede ser también sobrepeso u obesidad. También vamos a tener como factor de riesgo que la paciente sea diabética o también que tenga anemia, ¿verdad? O que nuestra paciente tenga un aumento de peso insuficiente durante el embarazo. O también, ¿verdad?, el factor de riesgo que es el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco. Entonces, cuando nosotras tengamos una paciente embarazada y presente alguno de estos factores, ¿verdad?, tenemos que tener un poquito más de cuidado y nuestro seguimiento tiene que ser un poquito más minucioso que el de las demás embarazadas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia de la evaluación nutricional. Esto va a ser importante porque nos va a ayudar a determinar cómo se encuentra la embarazada, ¿verdad? Saber su estado nutricional actual. Nos va a ayudar a estimar el riesgo a que el bebé presente bajo peso al nacer, o que presente retardo del crecimiento intrauterino, o que el recién nacido sea pequeño para la edad gestacional. También vamos a poder observar el cumplimiento de las indicaciones realizadas anteriormente. Y también vamos a poder conocer aspectos que dificulten cumplir con las indicaciones realizadas. Y también, ¿verdad?, muy importante que con la evaluación nutricional vamos a poder realizar cambios necesarios de manera que se logre un manejo nutricional adecuado en este periodo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los componentes de la evaluación nutricional. Bueno, el primer componente va a ser la antropometría. Esta es una ciencia que nos permite medir y conocer el cuerpo humano. Esto nos va a ayudar para poder tener un diagnóstico nutricional de la paciente. Las medidas que vamos a tomar en cada consulta y no pueden faltar va a ser el peso, la talla y la circunferencia media del brazo, o como también lo conocemos, CMB. En caso de la talla la vamos a tomar en cada consulta cuando nuestra paciente sea adolescente. En cambio, cuando nuestra paciente ya sea mayor de edad, ya con la primera talla que nosotros obtengamos en la primera consulta, va a ser más que suficiente, ya que, como recordamos, ya luego de la mayoría de edad ya no crecemos, ¿verdad? Entonces ya no es necesario. En cambio, con las adolescentes, ellas todavía están en una etapa de desarrollo, ¿verdad? Están en etapa de crecimiento, entonces sí es necesario monitorear si continúa, ¿verdad?, el crecimiento, por lo tanto hay que tomarle la talla. Bueno, y con estos tres, ¿verdad?, nosotros vamos a poder obtener indicadores antropométricos para el diagnóstico nutricional. Entonces sí es necesario que tomemos las tres medidas en cada consulta. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la ganancia de peso. Entonces, en esta tablita, como podemos ver, ¿verdad?, tenemos el estado nutricional inicial de la embarazada y según el estado nutricional, pues va a ser el incremento en libras que va a tener en cada trimestre. Entonces, como podemos ver, cuando nuestra paciente tiene un estado nutricional inicial de bajo peso, el aumento, ¿verdad?, de peso va a ser mayor a una paciente pues que tenga sobrepeso u obesidad. Entonces, en la tableta nos describe cuánto va a ser el incremento en el primer trimestre, ¿verdad? Tenemos en libras y en kilogramos. Y también tenemos el incremento durante el segundo y tercer trimestre, que va a ser por cada mes, ¿verdad? Y también lo tenemos en libras y en kilogramos. Entonces, cuando nuestra paciente llegue a la primera consulta, ¿verdad?, nosotros le tomamos el peso, la talla. Con eso vamos a poder sacar el índice de masa corporal, ¿verdad?, que esta nos va a determinar el estado nutricional. Entonces ya con esto, ¿verdad?, dependiendo en dónde nos salga, ya nosotros podemos llevar un monitoreo más exacto de cuántas libras tiene que ir ganando nuestra paciente durante cada trimestre, ¿verdad? Y así pues poder evitar complicaciones durante el embarazo y durante el parto.
Bueno, ahora tenemos la ganancia de peso según el CMB, ¿verdad? Como habíamos mencionado anteriormente, y por eso también es importante medirlo en cada cita. Entonces vamos a tener también una tablita en la cual nos indica el mes de embarazo y las libras que tiene que aumentar según el CMB que tenga la paciente. Entonces, por ejemplo, si tenemos una paciente que está en el segundo mes de embarazo y tiene un CMB mayor de 23 centímetros, la ganancia de peso va a ser de media libra en comparación, ¿verdad?, a la paciente que esté siempre en el segundo mes de embarazo, pero con un CMB menor a 23, la ganancia va a ser de 1 libra. Entonces, generalmente, cuando el CMB sea mayor de 23 centímetros, la ganancia de peso suele ser un poquito más baja, ¿verdad? Y también tenemos que tener un poquito más de cuidado en los pacientes que nos salga un CMB menor a 23 porque suelen ser pacientes o que tienen bajo peso o que están en desnutrición. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con ellas y ver que su ganancia de peso sea como lo indica la tablita. ¿Verdad? Lo bueno en la tabla, ¿verdad?, es que está cada mes de embarazo y también tenemos un total de libras que tienen que aumentar según su CMB. Entonces, si la paciente se mantuvo siempre en un CMB mayor a 23, la ganancia de peso total durante el embarazo tiene que ser aproximadamente de 17.5 libras, en comparación a la paciente que tiene un CMB menor a 23, la ganancia va a ser de 30 libras aproximadamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el IMC, que es el índice de masa corporal. Este lo vamos a sacar con la fórmula de peso en kilogramos dividido la talla en metros al cuadrado. Y esto nos va a servir ya que durante el segundo trimestre de embarazo tenemos lo que es la curva de IMC para el embarazo. Entonces esta se va a conformar del IMC y las semanas de gestación, ¿verdad? IMC va a estar del lado vertical y las semanas de gestación en el lado horizontal. Y aquí nos va a decir el estado nutricional en el que se encuentra nuestra embarazada. Entonces tenemos en el anaranjado, ¿verdad?, obesidad, en amarillo sobrepeso, en el verde tenemos normal y en el rojo que es emaciación o bajo peso. Entonces tenemos un ejemplo de cómo nosotros vamos a graficar, ¿verdad?, o a plotear en nuestra gráfica. Entonces tenemos que nosotros evaluamos a nuestra paciente, tiene un peso de 58 kilogramos, una talla de 1.54 metros y se encuentra en la semana de gestación 26. Entonces con el peso y la talla nosotros sacamos el IMC y nos dio 24.46, que también lo podemos aproximar a 24.5. Entonces, verán, nos vamos a la gráfica y buscamos el 24.5 del lado vertical, que es donde marcó la flecha, y luego nos vamos a las semanas de gestación, que la paciente está en la semana número 26, la buscamos, ¿verdad?, es donde marca la flecha, y luego ya entrecruzamos, ¿verdad?, las dos flechitas y marcamos con un puntito donde se encuentra nuestra paciente. Y ella se encuentra en el lado verde, ¿verdad? Entonces está en un estado nutricional normal. Entonces esta nos va a servir para ver cómo se encuentra nuestra paciente y también nos va a ayudar a saber si está subiendo mucho de peso o si nos está bajando de peso. Entonces lo que tenemos que tratar nosotras de ver en cada consulta es que siempre se encuentre en el rango normal y que no se acerque a sobrepeso u obesidad o que no se acerque al lado del bajo peso o emaciación, ¿verdad? En caso de ser una paciente embarazada que haya iniciado con sobrepeso, vamos a también tratar de que siempre se mantenga en ese rango y no suba a obesidad. Ahora, por el contrario, ¿verdad?, si es una embarazada que se encuentra en bajo peso, vamos a tratar que se acerque al lado del estado nutricional normal, ¿verdad?, al lado verde, para evitar complicaciones durante el parto. Bueno, ahora el siguiente componente de la evaluación nutricional va a ser la clínica. Esta pues va a ser información proporcionada por la paciente generalmente. Aquí lo que nosotros preguntamos
¿verdad? Es sobre su actividad física, cuál ha sido su peso habitual, si ha tenido cambios de peso, si ha tenido cambios en el apetito, si es alérgica o intolerante a algún alimento. Y también aquí, muy importante, ¿verdad? Vamos a evaluar el déficit o carencia de ciertos nutrientes. Entonces aquí adjunté una tablita en el cual nosotros tenemos los parámetros que podemos observar y que podemos encontrar nosotros cuando la paciente tenga carencia de nutrientes. Entonces, por ejemplo, tenemos el cabello, que nosotros podemos observar que es un cabello seco, tiene falta de brillo, se desprende fácilmente o tiene poco cabello. En cuanto a la piel, ¿verdad? Que tenga edema, tenga la piel seca o tenga problemas de cicatrización. En cuanto a las uñas, ¿verdad? Que tengan forma de cuchara, que es cuando están un poquito hundidas las uñas o que presenten grietas. En cuanto a los ojos, que las conjuntivas estén pálidas o secas. Y en cuanto a lo muscular, ¿verdad? Que nosotros veamos una disminución de la masa muscular, que esta más que todo es a simple vista, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta cuando alguien ha estado bajando de peso o ha estado aumentando mucho de peso. Entonces es más que todo observar bien a la paciente, ¿verdad? Conocerla bien para poder evaluar estos signos. Y con esto nosotros podemos saber si ha estado comiendo bien o faltan algunos nutrientes en su alimentación. Bueno, y por último tenemos el componente de la dietética. Este pues nos va a ayudar a identificar posibles alteraciones nutricionales y su objetivo pues va a ser proporcionarnos una estimación cualitativa y cuantitativa de la ingesta de los alimentos y de los nutrientes. Generalmente utilizamos lo que es el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo de alimentos. El recordatorio de 24 horas consiste en que nosotros le vamos a preguntar a la paciente qué fue lo que comió un día antes, ¿verdad? El día de ayer. Y pues la frecuencia de consumo de alimentos va a ser preguntar por ciertos alimentos y ver con qué frecuencia los está consumiendo. Y con estos dos pues ya nos podemos dar una idea de qué es lo que está comiendo y en qué cantidades come la paciente. Para poder realizar nuestro recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo, nosotros nos guiamos de las guías alimentarias para Guatemala. Y aquí les adjunté una imagen de lo que es la olla para Guatemala, ¿verdad? Que esta nos dice qué grupos de alimentos existen y cada cuánto los debemos de consumir. Entonces, como podemos ver en la base, se encuentra el grupo de los cereales, granos y tubérculos, que estos los debemos de consumir todos los días y siempre en variedad. Seguido tenemos el grupo de las frutas y las verduras, que también lo vamos a consumir todos los días y estos tienen que ser variados tanto en colores como en cantidad también. Luego tenemos el grupo de leche y derivados, que estos se deben de consumir por lo menos 3 veces a la semana. En el grupo de los lácteos y derivados va incluido también lo que es el huevo y la encaparina o la bienestarina. Luego tenemos el grupo de las carnes, que estas por lo menos las tenemos que consumir 2 veces a la semana. Y por último tenemos el grupo de las grasas y de los azúcares, que estos también los tenemos que consumir todos los días, pero siempre con moderación. Entonces, como podemos ver, hasta arriba de la olla tenemos lo que es el consumo de agua pura y la realización de actividad física o ejercicio. Entonces, todo esto se va a complementar para que nosotros poder evaluar la alimentación de nuestro paciente y poder darnos una idea de cómo es esta, ¿verdad? Si es una alimentación que se asemeja a las cantidades y recomendaciones de la olla, entonces es una buena alimentación. Al contrario, ¿verdad? Que por ejemplo nuestro paciente consuma muy pocas frutas o muy pocas verduras o los alimentos generalmente sean alimentos dulces o alimentos fritos, ¿verdad? Comidas chatarras, aguas gaseosas. Va a ser una alimentación que no es la adecuada para un estado nutricional normal y que pueda llevar un estilo de vida saludable. Por último, tenemos lo que es la intervención nutricional, ¿verdad? Que luego de realizar la evaluación nutricional, pues nosotros nos vamos a dar cuenta de cuál es el estado nutricional de nuestra paciente y cómo es su alimentación, ¿verdad? Y con esto ya podemos darle ciertas recomendaciones para que ella pueda realizarlas en casa.
Bueno, dentro de las recomendaciones nutricionales que nosotros vamos a dar, va a ser promover el consumo de alimentos naturales. Vamos a motivar a disminuir el consumo de alimentos procesados, ya sea enlatados o que vengan en bolsitas. Vamos a fomentar el consumo de bebidas naturales y atores fortificados. Vamos a promover también el consumo de agua pura, que es de suma importancia durante esta etapa. Vamos a explicar la importancia de disminuir el consumo de sal en exceso y también de los alimentos que contienen mucha sal. Por ejemplo, el consomé, todos los condimentos que vengan en sobre, las sopas de vaso, las sopas de sobre. Para todos esos alimentos vamos a decirles que los traten de consumir en menor cantidad o lo menos frecuente posible. También vamos a fomentar la actividad física liviana. Vamos a decirle que realice actividad física, ahora puede ser oficio en casa, algunas caminatas, si tiene hijos, ¿verdad? Decirle que juegue con ellos. Vamos a decirle también que tenga precaución con lo que son actividades de intensidad moderada o intensa, por ejemplo, cargar cosas pesadas, ¿verdad? Correr, todas esas actividades que sean o requieran un esfuerzo mayor, vamos a limitarlas un poquito durante esta etapa, pero no significa que se mantenga siempre sentada o acostada. Y también, muy importante, informar acerca de la lactancia materna y de los beneficios que brinda tanto para la madre como para el bebé. Con esto concluimos lo que es el tema de evaluación nutricional en el embarazo y muchas gracias por su atención.